Buenas tardes, jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. Espero que estén logrando escuchar. ¿Sí me logran escuchar? Buenas Hola, mis tardes, buenas tardes. profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mis buenas tardes. Buenas tardes con todos. Mis buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar a ver un momento. Les comparto la clase que vamos a realizar el día de hoy. Me van a ir indicando, ¿no? Si logran visualizar. Un momento. Ahorita sí, ya les voy a compartir la pantalla. Ya me van a ir indicando si logran visualizar. Compartiendo ya la pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. A ver, un momento. Cargando. Sí lo visualizan, ¿no, jóvenes y señoritas? Sí, profesor. Bien, gracias. Sí se escucha, profesora. Ya, muy bien. Si les consulto es para no tener ningún inconveniente cuando dé inicio, ¿no? Lo que son las clases virtuales. Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase. Nuevamente recalcarles mis saludos. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE. Pues el Colegio SANE está cumpliendo, ¿no? Con lo que son las clases virtuales, ¿no? Cada fin de semana está llevando pues las clases virtuales en persona. Vamos a ir realizando lo que es el área de matemática. El tema que se va a aprender es sobre triángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio a la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir visualizando, ¿no? Nuevamente la clase. Y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues, tienen que ir activándonos su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún problema con su micrófono, quizás están en el trabajo por X motivos, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través de él. Finalmente, la última recomendación, ¿no? Tienen que anotar sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Triángulos. Antes de definir a qué se refiere triángulos, quisiera escuchar, ¿no? Alguna participación de alguno de ustedes. Yo sé que tienen alguna idea. Participen, veo que van levantando la manito. Pueden ir participando. Buenas tardes, profesora. ¿Es un polígono de 3 lados? Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Vuelvo a ir anotando quienes van participando. Profesora, buenas tardes con todos. El triángulo son los tres lados iguales. Buenas tardes. Buenas tardes, sí le escucho. Sí le escucho, quisiera participar. Voy anotando, ¿no? De quiénes van participando. Pero que estén con sus propios datos, no los que han ido participando. Si en caso están ingresando con otros datos, indiquen a través del chat. Ahora sí, voy a ir continuando. Voy a indicarles. Sí, ya noté quienes han ido participando. Ahora sí, indico que
Es un polígono de 3 lados, es decir, una porción, ¿no?, de plano limitada por 3 segmentos unidos 2 a 2 por sus extremos. O sea, los 3 segmentos que limitan el triángulo se denominan lados y los extremos, ¿no?, de los lados se llaman vértices. En un triángulo se consideran 2 tipos de ángulos. Vamos a tener lo que son los ángulos, o sea, interiores o interior, que va a estar formado por 2 lados, y exterior formado por un lado y la prolongación de otro. A continuación vamos a ir viendo los elementos de un triángulo, ¿no? Y tenemos el triángulo ABC que se muestra en la figura, recordaremos los siguientes elementos. Ahí está, estamos viendo un triángulo que tiene 3 lados, y acá vamos a mencionar, pues, ¿no?, sus elementos. En primer lugar, lo que son los lados. Tenemos lo que es el lado ABC, no, disculpen, el AB, y luego el BC y el AC, o también pueden decir quizás CA. Pero en realidad encontramos 3 lados. Ahora en los vértices tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y en los ángulos internos, ¿no?, estamos observando acá, pues no tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Y estamos teniendo también lo que son los ángulos externos. El ángulo externo es el X, el Y y Z. Hay que tener bastante cuidado cuando vamos a mencionar los ángulos externos. Tienen que estar en esa misma posición. Mire, esta de acá, lo que estamos observando, este ángulo externo que es X, ¿no?, esta flecha que va mencionando o el lado que se está prolongando, cuando colocamos acá, ¿no?, nuevamente esto de acá se prolonga. ¿Y dónde está? Ha estado en esa posición, ¿no?, el ángulo externo. Y del mismo modo también vamos a considerar en esa posición. Suponiendo ustedes, quizás por ahí, ¿no?, les puede ir mencionando, pues por acá, o quizás todo ello, un ángulo, por ejemplo, que sea M. Eso de ahí no es un ángulo, o sea, externo. ¿Por qué? Es que nosotros cuando vamos a dar la fórmula, ¿no?, o la suma de sus ángulos externos, este ángulo M que acabo de escribir no vamos a tener que contar. Por eso bien claro se les estoy indicando que esto de acá, la flecha que ustedes están observando, ¿en qué posición se encuentra? Miren. Y si sigo girando, debe de estar así, ¿sí o no? Así debe de estar, ¿no?, en esa forma. Pero como ese giro va a llegar hasta acá, ¿no?, llega hasta acá, y debe de estar en esa posición. Por eso es lo que se muestra ese ángulo Y. Nuevamente, igualito, esto va a venir, seguir girando, girando, y va a llegar a algún momento acá, y ese es el ángulo que se está teniendo. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando a nosotros nos mencionen de ángulos externos. En el perímetro, ¿no?, vamos a representar pues con la letra P. Ese perímetro es igual a ¿quién? El AB más el BC más el AC. O sea, quiere decir que sumado todos los lados de ese triángulo se llama perímetro. En otras palabras, pues sumamos, ¿no?, sumar cada lado. Y ese resultado que vamos a ir obteniendo se llama perímetro. Ahí está, hemos ido viendo los elementos de un triángulo. No sé si tienen dudas, ¿no?, o quizás consultas que puedan ir preguntando, ¿no?, que recién estamos viendo la parte teórica. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, Si creo ninguna, vamos a ir continuando. Estamos viendo ahí la clasificación de los triángulos. Ahora vamos a ver, ¿no?, la clasificación de los triángulos. En primer lugar, tenemos de acuerdo a sus lados. Cuando es un triángulo escaleno, ¿a qué se refiere? Cuando es un triángulo escaleno se refiere que todo, o sea, como hay 3 lados, esos 3 lados van a ser diferentes. O sea, tiene lados de diferentes medidas. El triángulo isósceles. Cuando nos habla de triángulo isósceles, quiere decir que 2 lados van a ser iguales. También tiene 2 lados de igual medida. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes? Por este puntito que va mencionándome. Este es un lado del triángulo y este es el otro lado del triángulo.
Y como son punto y punto, son iguales esos lados. Si, por ejemplo, acá vale 12, ¿no? Esto de acá también va a valer 12. ¿Por qué lo van a deducir? Porque va a tener ese punto, ¿no? Si uno de ellos nada más le menciona, entonces al otro lado lo podemos ir indicando. Y aparte también estamos observando que dos ángulos son iguales. O sea, frente a este lado vale teta, y frente a este lado también vale teta. O sea, son iguales. Suponiendo en uno de los lados va a ser quizás acá va a valer alfa, entonces acá también va a valer alfa. O sea, va a tener que ir cambiando. Depende del ángulo que pueda mencionar, ¿no? En el gráfico. El triángulo equilátero. X, o sea, en matemáticas se refiere igual, látero se refiere a los lados. Quiere decir que sus tres lados van a ser iguales. Y estamos observando, ¿no? Nos está indicando que cada lado son iguales. ¿Por qué? Por estos puntos. Por eso acá se menciona que presenta sus tres lados de igual medida. Aparte que sus tres lados tienen igual medida, ¿qué está sucediendo? Que sus ángulos interiores también son iguales, ¿no? De igual medida. O sea, 60 grados va valiendo en cada ángulo interior. Pero acá simplemente, ¿no? Antes de pasar al otro, está definiendo todo lo relacionado a lo que es lados. Pero también nosotros podemos deducir, ¿no? Quizás también teniendo en cuenta lo que son los ángulos. Dos, de acuerdo a sus ángulos, tenemos lo que es el triángulo acutángulo. ¿A qué se refiere? Que todos sus ángulos internos, dice, son agudos. Y también ahí no logramos entender, pues, ¿no? ¿A qué se va refiriendo un triángulo acutángulo? En un triángulo acutángulo quiere decir que sus ángulos, o sea, interiores, van a ser menores que ¿quién? Que 90 grados. A eso llamamos ángulos internos son agudos o también conocido por triángulo acutángulo. Que cada uno de los ángulos interiores van a ser menores que 90 grados. Ahora, en el triángulo obtusángulo, que un ángulo interno es obtuso, igual ahí, ¿no? Nos hace un poco confundir. ¿A qué se refiere? Cuando nos habla de un triángulo obtusángulo, quiere decir que uno de sus ángulos va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Y dónde estamos observando? Ahí se está observando de ese ángulo teta. Por eso se indica que es un ángulo interno, es obtuso. En un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo quiere decir que uno de sus ángulos vale 90 grados, ¿no? Ahí bien claro les dice, bueno, acá nos dice que un ángulo interno es recto. Quiere decir que un ángulo mide 90 grados, pero si quizás algunos no están observando el gráfico de lo que es el triángulo rectángulo, dirán, pero ahí, profesora, yo no observo que está a 90 grados escrito. Cuando es 90 grados, jóvenes y señoritas, no se escribe, se va representando. ¿Con quién? Con este pequeño cuadrado que ustedes están observando. Con ese pequeño cuadradito quiere decir que vale 90 grados. En forma matemática se representa ese ángulo de 90 grados con el pequeño cuadrado. Ahí estamos viendo, ¿no? La clasificación de los triángulos, ya sea de acuerdo a los, en este caso, lados y también ángulos. Vamos a continuar, ¿no? Ya está, vamos a ir viendo lo que son las propiedades de triángulos. Para cualquier triángulo, ¿no? Rectángulo cuyos catetos, dice, midan A y B. Y cuya hipotenusa mida C, se verifica. A ver, apagamos nuestros micrófonos. A ver, un momento. Dale, se ha silenciado. Hay que apagar, ¿no? Nuestros micrófonos. Acá ya nos menciona, ¿no? Referido pues a catetos y nos habla de hipotenusas. Entonces, en ello ustedes tienen que recordar lo que es el teorema de Pitágoras.
Y cómo en realidad se representa, o sea, de forma gráfica, ahí está ese teorema, o sea, se aplica el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, o sea, cuando un ángulo interno vale 90 grados. ¿Ya? No olvidarnos que el teorema de Pitágoras se va a tener que desarrollar o aplicar en un triángulo rectángulo, o sea, porque un ángulo interno va a valer 90 grados. Y lo importante es que nos mencione también tanto de lo que son los catetos y tanto también de lo que son en este caso, de lo que es la hipotenusa. ¿Cuál si llamamos cateto? Esto de acá, lo que va formando en forma de L. Esto de acá. Lo que estoy poniendo, este es el cateto, y esto también es cateto. Y esto de acá, la letra C, ya se llama hipotenusa. Entonces, en el teorema de Pitágoras, quiere decir que cada cateto lo elevamos al cuadrado, ¿no? Y vamos a sumarlo, o sea, al cuadrado más b al cuadrado, eso va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa elevada al cuadrado. En este caso, nuestro gráfico tenemos que C elevada al cuadrado. O sea, A al cuadrado más b al cuadrado es igual a C al cuadrado. Y ese es con respecto, pues, al teorema de Pitágoras. O también, este teorema se puede decir que la hipotenusa lo voy a elevar al cuadrado, o sea, lo cambio de posición de lo que está acá, lo puedo traer acá, ¿no? Y ahí pongo el signo igual y sumo cada cateto, pero elevada al cuadrado, A al cuadrado, más B al cuadrado. Y en la primera, o quizá lo que acabo de escribir, de esas formas también se puede ir indicando lo que es el teorema de Pitágoras. Pero quizás algunos dirán, ¿pero para qué nos va a servir, no? Utilizar ese teorema de Pitágoras. Es que el teorema de Pitágoras nos va a servir si en caso, por ahí quizás, ¿no? Nos puedan ir, en este caso, pedir, ¿no? La suma de todo ese perímetro. Entonces, si nosotros no sabemos, suponiendo acá que sea una variable que es X, no sabemos cuánto vale esa hipotenusa, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y una vez encontrado, ¿no? Todos los valores, tanto de la hipotenusa, es cuando ya sabemos la hipotenusa y también de los catetos, ahí recién vamos a tener que desarrollar en la suma de lo que es, ¿no? Lo que es el perímetro. No olvidarnos que es la suma de todos los lados. Para eso es importante, ¿no? Recordar este teorema de Pitágoras. No necesariamente quizás en este tema, que puede haber en otros temas, que también va a ser importante, ¿no? Desarrollar este teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para poder quizás saber el valor de uno de los catetos, o quizás saber el valor de la hipotenusa, o quizás el valor del otro cateto. Ya depende de lo que esté pidiendo en el ejercicio. En todo triángulo, ¿no? Cualquiera de sus lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Tenemos, ¿no? Seguir viendo lo que son las propiedades de triángulo. En este caso tenemos A, que es la suma de ángulos internos y externos. Se va mostrando el gráfico para poder aplicar, ¿no? Lo que es la suma de los ángulos internos, es una propiedad, y también saber la suma de los ángulos externos. No olvidarnos que la suma de los ángulos internos en un triángulo, o sea, sumamos alfa más beta más teta, eso es igual a 180 grados. Si nosotros sumamos, ¿no? Los ángulos externos, que es X, Y y Z, eso es igual a ¿cuánto? A 360 grados. Y no olvidarse también que se les estaba mencionando, ¿no? Que esos ángulos externos tienen que estar en esa misma posición. Porque si están en otra posición, no va a cumplir esta suma. No va a tener que cumplir. Por esa razón, hay que tener en cuenta, ¿no? En qué posición se van encontrando. Suponiendo, yo lo cambio, acá, por ejemplo, acá vale a X en este lado, también puede valer X. Entonces, suponiendo en esa posición les estamos indicando
lo que es el ángulo externo, entonces en los demás debe de estar en esa posición, ¿no? Entonces ustedes igual van a ir girando, girando, va a tener que ser que ahí va a valer ¿quién? Pues Y. Igual van a seguir girando, esta posición va a valer ¿cuánto? Z. Lo que están de color amarillo, lo que acabo de escribir, ellos van a tener que sumar igualar a 360. Pero ¿qué pasaría si quizás estuviera así, ¿no? Ustedes tienen que llevarle a la forma, para que ahí recién le igualen ¿a cuánto? A 360 grados. Vuelvo a repetir, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando nos habla de los ángulos externos. Pero no olvidarse, ¿no? Que la suma de los ángulos externos, porque en sí sumamos 3 ángulos, y eso debe de ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. Estamos teniendo otro, en este caso otra figura, del triángulo, que estamos observando, hay 2 ángulos internos y también hay otro ángulo externo. Tiene que tener, ¿no? Esa forma, que si en su ejercicio aparece de esta forma, entonces tenemos que aplicar esta propiedad. ¿Y qué nos dice la propiedad? Que el ángulo exterior que se encuentra va a ser igual a ¿quién? A alfa más teta. O sea, tenemos que ir sumando alfa más teta. Propiedades adicionales. Esta primera propiedad que ustedes están observando es la propiedad, o sea, más conocido por la propiedad de la mariposa, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla? ¿O cómo nos indica esa propiedad? Nos dice lo siguiente, que sumado estos 2 ángulos internos, va a ser igual a ¿quién? A la suma de estos 2 ángulos internos. O sea, nosotros sumamos los ángulos internos de una de las alas de esa mariposa, va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos 2 ángulos internos de la otra ala de la mariposa. Por eso es conocido como la propiedad de la mariposa. Otra propiedad adicional que se va mostrando es la propiedad del pantalón. Igual modo tiene que tener ese esquema. ¿Qué es lo que se hace? ¿No? ¿Qué menciona la propiedad? El ángulo externo que se encuentra va a ser igual a ¿quién? A la suma de estos ángulos internos. Suponiendo, quizás, ¿no? Ustedes puedan ir teniendo acá un ángulo. Por ejemplo, todo ello. Lo puedo decir, por ejemplo, que sea esto de acá, lo que acabo de escribir, ese ángulo, no me lo vayan a sumar, o sea, no me lo vayan a poner así más nos indicó que debemos de sumar todos los ángulos internos e igualar al ángulo externo. No. Bien claro, la propiedad nos está mencionando que tiene que tener en esa forma para poder aplicar esas propiedades, porque nosotros no podemos modificar, pues simplemente lo podemos utilizar de acuerdo, ¿no? Al ejercicio que está planteado, esas fórmulas. Otra propiedad adicional que se va observando es la propiedad del pescadito. ¿Qué indica? Que sumado los ángulos, ¿no? Que están en la parte de las alas, que están en la parte externa, ¿no? Se suman, eso va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos. Es como si fuera, ¿no? La letra M es el ángulo que está en la parte de la cabeza, ¿no? De ese pescadito, y la letra N en la parte de la cola, ¿no? Es lo que se está haciendo. El X más Y es igual a ¿quién? A M más N. Tenemos otra propiedad adicional, ¿no? Y que tiene que tener ese esquema. ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué menciona nuestra propiedad? Que nos dice, ¿no? Ese 180 grados lo vamos a sumar ¿con quién? Con el ángulo interno que se encuentra. Y luego lo igualamos ¿con quién? Con la suma de esos 2 ángulos externos que se encuentran. Como vuelvo a indicar y repetir, tienen que tener en sus ejercicios ese mismo, o sea, esquema. Pero quizás por ahí, ¿no? Puede ir, hasta incluso puede ir girando, no hay ningún problema, así en esa posición nomás no puede ir girando, ¿no? Para poder aplicar cualquiera de esas propiedades, quizás adicionales o quizás las propiedades que se ha ido viendo, ¿no? Para saber lo que es la suma de los ángulos internos, externos.
Lo importante que debe de tener ese esquema. Por ejemplo, acá de este pescadito quizás podemos encontrar de esta forma. Esto que sea, por ejemplo, de la cabeza y esto que sea de la cola. O sea, puede estar de esa forma. Pero en realidad también es un pescado. Lo único que ha hecho se ha ido moviendo, nada más se está moviendo. Pero estamos observando que es pues la propiedad del pescadito. Entonces, para la solución tienen que utilizar esa propiedad. Ya una vez visto toda la parte teórica, ¿no? Yo sé que han estado pues atentos, vamos a ir desarrollando los ejercicios, ¿no? De triángulos. Tenemos el primer ejercicio, nos dice lo siguiente, en la figura, ¿no? Calcular X, y si nos menciona en la figura quiere decir que hay un gráfico, pues, ¿no? Y estamos observando que sí hay un gráfico que nos va indicando en el primer ejercicio y nos está pidiendo calcular X. Acá ustedes, ¿no? Para que desarrollen, quizás pueden utilizar, ¿no? Acá estamos observando hay ángulos internos y también hay ángulos externos. Entonces, para la solución pueden utilizar cualquiera de los dos ángulos. Pero quizás la fórmula más común, más usual, ¿no? O lo que se va utilizando, es la suma de los ángulos internos, ¿vale cuánto? 180 grados. Eso también pueden ir utilizando. ¿Qué quiero decir? Pues, ¿no? Que ya nosotros estamos observando que hay un ángulo interno que vale 60 grados. Acá, por ejemplo, este ángulo no lo sabemos, tenemos que encontrar cuánto vale y también acá tenemos que encontrar cuánto vale. ¿Para qué? Para poder sumar estos tres ángulos internos y vamos a tener que igualar a cuánto? A 180 grados. ¿Y cómo van a ir obteniendo? Con los ángulos externos que se encuentran. Si bien recuerdan, en la clase anterior estábamos viendo referido a ángulos, ¿no? Y uno de los ángulos mencionaba, ¿no? Teníamos así el ángulo y la mitad de una circunferencia, ¿cuánto vale? 180 grados. Nosotros hay que tener en cuenta que en matemática no necesariamente el tema que estamos desarrollando lo vamos a tener que utilizar, ¿no? Quizás las propiedades, también va a haber temas quizás anteriores que uno hemos ido aprendiendo, se va a tener que utilizar, ¿no? Y en este caso, en el tema de triángulos, quizás en cuadriláteros, vamos a tener que ir utilizando, ¿no? Esto de acá. La mitad de una circunferencia pues vale 180 grados y algunos se preguntarán, pero ¿dónde, no? ¿Dónde está para poder quizás utilizar eso de ahí? Es en esta de acá. Esto de acá, por ejemplo, yo lo puedo prolongar, no hay ningún problema porque no estoy afectando mi gráfico, simplemente estoy trazando esa línea, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener en cuenta que todo esto de acá, mira, va a ser, es la mitad, pues, ¿no? De una circunferencia. ¿Y cuánto vale? Acá les he mencionado. ¿Cuánto vale? Vale 180 grados. ¿Para qué vamos a hacer de esa forma? Para poder encontrar cuánto vale este ángulo. Para poder saber ese ángulo, porque nos falta encontrar dos ángulos internos, ¿no? Para poder aplicar que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Acá, con esto de acá, ya vamos a poder encontrar cuánto vale ese ángulo. Y del mismo modo, en esto de acá, que todo esto a la mitad de una semicircunferencia vale ¿cuánto? 180 grados. Y se dan cuenta, esta misma propiedad, nuevamente estamos repitiendo, no hay ningún problema. Pueden repetir 2, 3 veces, 4 veces, dependiendo, ¿no? Eso es lo que vamos a realizar, ¿no? Para la resolución. Entonces, acá les he puesto, recordar que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Y eso es lo que estoy haciendo, pues, ¿no? Vamos a tener que encontrar en primer lugar cuánto valen esos ángulos internos. Acá les estaba explicando, ¿no? Y cómo he ido obteniendo, ¿no? Y a continuación en el gráfico que estoy mostrándoles 40. Es que 180, yo lo resto menos 140, sale 40. Y acá está. Luego, tengo otro que es 180 y abajo el otro es X. Entonces restamos 180 grados menos X.
¿Por qué lo escribo de esa forma? Es que yo no sé cuánto vale X. Y ustedes lo escriben. Si fuera X, lo ponen X. Si fuera 2X, lo ponen menos 2X. O sea, 180 grados menos 2X. O también puede ser 180 grados menos quizás 5X, ¿no? Dependiendo de qué valor les esté mencionando. Eso lo vamos a tener que ir escribiendo. Eso es lo que se hace, pues, ¿no? Y eso es lo que he realizado acá también. Acá, o sea, yo he puesto 180 grados, o sea, mentalmente hemos puesto 180 grados y lo hemos restado menos 140 grados. ¿Y eso cuánto sale? Pues sale 40. Esto de acá ya no lo escribí, pero mentalmente lo he realizado la operación y simplemente acá el resultado se está escribiendo. Eso es lo que se realiza. Ahora sí, ya lo tengo completado, ¿no? Los ángulos internos que vamos a tener que aplicar, porque ahí están esos dos ángulos y con esto ya pues los tres ángulos. Entonces sumamos. Por cualquiera de esos tres ángulos ustedes pueden empezar la suma. Puede ser de 40 más 60 más 180 menos X, o puede ser 180 menos X más 60 más 40. Lo importante es que sumen esos tres ángulos internos. En este caso yo empecé a 60 más 40 más 180 menos X, y eso lo iguala a ¿cuánto? A 180. No me vayan a decir, pero profesora, usted nos ha dicho que vale igual a 180, ¿no? Pero acá ya no es necesario, quizás es que así tenemos el ángulo. Este ángulo vale todo ello, pues 180 grados menos X. Por esa razón estoy escribiendo. Y estamos observando como hay una sola variable, podemos continuar con el desarrollo. Sumamos 60 más 40 sale 100. Baja el menos X. Igual aquí en este 180 va a bajar. Ahora el 180 que acá está sumando va a ir al otro lado a restar, que sería menos 180. 180 menos 180 sale 0. O sea, vamos a tener 100 grados menos X igual a 0. Pero no olvidarse que la variable que ustedes van a ir encontrando debe de ser positivo. Y como acá estamos teniendo que es negativo, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que llevar al otro lado para que se convierta en positivo. Entonces lo he llevado al otro lado, que sería 0 más X, que es X, y el 100 baja. Por eso estamos encontrando acá que el X es igual a 100 grados, y eso sería la respuesta. Si desean, pueden comprobar, ¿no? Vamos a ir comprobando. Acá, comprobamos. 180 menos 100, ¿cuánto sale? Nos sale 80. Y bien claro, en el ejercicio hemos indicado que sumado todos los ángulos internos debe de salir 180. Acá teníamos 40 más 60, sale 100. Este 100 sumado más 80, sale 180. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo, no? Con lo que se está mencionando que esa suma vale 180. Sí está cumpliendo. Entonces, por lo tanto, esta respuesta que hemos encontrado del valor de X es lo correcto. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta con este primer ejercicio que se está desarrollando, jóvenes y señoritas. Bueno, van poniendo like, ¿no? Algunos van aplaudiendo. ¿No? Estoy tratando de explicarles lo más detallado posible para que ustedes me logren entender, ¿no? Qué es lo que se está realizando. Pero si se dan cuenta, hay algunas fórmulas que quizás hoy día no hemos aprendido, pero en la clase anterior hemos ido aprendiendo. O quizás ustedes tienen que también tener pues unos conocimientos previos, ¿no? Recordarnos algunas fórmulas, porque no siempre, o sea, todo va a estar pues en la parte teórica, ¿no? Como hemos utilizado en este caso, hemos tenido que recordar que la mitad de una semicircunferencia vale ¿cuánto? 180 grados. Eso es lo que hemos realizado. Voy a ir continuando. Si nosotros practicamos más ejercicios, vamos a ir lograr entender más, ¿no? Y así pues vamos a ir recordando la parte teórica, ¿no? O sea, me refiero a las fórmulas que se ha ido aprendiendo, la parte teórica. Tenemos ahí el ejercicio 2, nos dice calcular M, ¿no? Nos está diciendo calcular M, estamos teniendo la figura del pescadito, y para ello hemos ido aprendiendo, ¿no? Lo que era una propiedad adicional,
¿Qué nos indicaba? Pues, ¿no? Que es la propiedad ese del pescadito. Ahí está, les estoy poniendo recordar, eso es lo primero que ustedes tienen que saber, ¿no? Y recordar, pues, cómo es la propiedad del pescadito. ¿Qué nos dice? Que la suma de esos dos ángulos externos que se encuentran, ¿no? En la parte de las alas, lo vamos a sumar. ¿Qué vamos a hacer luego? Lo vamos a tener que igualar ¿a quién? A la suma de los ángulos internos. Y uno va a estar quizás un ángulo, ¿no? En la parte de la cabeza y el otro en la parte de la cola, ¿no? Sumamos, ambos van a ser iguales, ¿no? Suponiendo la suma de esos dos alas, sumamos que valga quizás 50, ¿no? Entonces, sumando los ángulos internos, también tiene que salir 50. Eso es lo que nos dice en la propiedad. Y como nosotros estamos teniendo en nuestro ejercicio, ¿qué debemos de realizar? Tenemos que sumar la parte de la ala, ¿no? Y luego ir sumando, ¿no? Lo que es la parte interna. Un momento, déjenme visualizar si está desarrollado. No lo está. Simplemente les dice, ¿no? Desarrollando de acuerdo a la figura. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que sumar, ¿no? La parte de las alas, que en este caso tenemos el número 32, lo vamos a sumar más ¿quién? Más el ángulo que vale 41. Pero no olvidarnos que cada uno de ellos tienen grados. Y ese es igual a ¿cuánto? A m más 19. M más 19 grados. 32 más 41 lo podemos sumar, porque ambos están en grados, ¿no? Y aparte, como son números, podemos sumar. Cambio el m más 19, no podemos realizar nada. ¿Qué van a hacer? Vuelven a escribir de nuevo. M más 19. 32 más 41, ¿no? Sumamos 2 más 1, o sea, unidad, unidad, se suma, pues, ¿no? 2 más 1, que sería 3. 3 más 4 sale 7. Está saliendo 73 grados. ¿Qué hacen luego? El número 19 que está sumando a m va a venir a restar a quién? A 73. Tenemos ahí 73 grados menos 19. ¿Cuánto es eso, jóvenes y señoritas? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 73 menos 19? Bien, podría indicar, quizás han ido escribiendo, ¿no? A través del chat. 54. Muy bien, 54. O sea, van comprobando, pues, ¿no? Si es lo correcto. 52. 50 es 54. Comprueben. 9 más 4 es 13. Pongo 3, llevo 1. 1 más 1, 2. Más 5, 7. Entonces, por lo tanto, ¿no? Es 54, ¿no? No es que desarrollo y lo dejo ahí. Debo de comprobar también si esa respuesta, ¿no? Que estamos obteniendo es lo correcto. Bien saben, en matemática también se va a tener que ir comprobando. Eso sería nuestro resultado, ¿no? Que es, vale 54. Y como nos pide calcular M, eso es la respuesta. Hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo calcular? Eso ustedes tienen que ir visualizando. Posiblemente en el ejercicio les puede decir calcular quizás 3M. Entonces este valor que estamos obteniendo lo vamos a tener que multiplicar ¿por quién? Por 3. ¿No? Pero como simplemente nos menciona que es M, entonces lo dejamos ahí nada más. Continuamos, ¿no? Ir viendo más ejercicios. Tenemos ahí el tercer ejercicio, nos dice calcular teta. ¿O alguien tiene una duda? No sé, antes de que pase otro ejercicio. ¿Tienen alguna duda?
¿no? Por eso les mencionaba también, si en caso por ahí van a tener alguna duda, ¿no? Me pueden ir interrumpiendo, ¿no? La clase para poder explicarles de este caso, pues, cuál es, ¿no? La forma de poder desarrollar. Si en caso tuvieran dudas. Así que no hay ninguna. Si no es así, vamos a ir continuando. Ahora sí, no estaba mostrándoles el tercer ejercicio. Nos dice 3, calcular teta. Ahí tenemos la figura que es de la mariposa, ¿no? De la mariposa. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿no? En primer lugar, tienen que recordar, pues, ¿no? La propiedad adicional que se ha ido viendo. Entonces, acá les estoy mostrando, ¿no? Ahí está la propiedad de la mariposa que nos decía que sumado los ángulos internos de una de las alas es igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos de la otra, ¿no? Pero hay que tener en cuenta en qué posición se encuentran. Si por ahí ustedes quizás así van a tener otro por acá, otro ángulo, esos de ahí no tienen que considerar ustedes, ¿no? No debemos de modificar, ¿no? Las propiedades según nos va indicando. Y coincidentemente está, ¿no? Es similar a nuestro ejercicio. Lo único que nos queda es desarrollarlo de acuerdo pues a la figura. Y voy a ir escribiendo. ¿No? Voy a sumar el ángulo teta más 47 grados. Esto va a ser igual a ¿qué? A 70 grados. Más 29. Y tengo un solo ángulo, ¿no? Que tenemos en este caso como es el ángulo teta, y eso es lo que nos pide calcular, entonces nos queda desarrollo. Ya hemos formado nuestra ecuación, vamos a ir poniendo ahí el ángulo teta más 47, no voy a realizar nada, lo vuelvo a escribir. Y este es igual a ¿quién? Este es 70 más 29, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es 70 más 29? 99, profesora. 99. 99. Muy bien. Bien, hay que ir participando, jóvenes. Muy bien con la participación. ¿Qué hago luego? Voy a poner el ángulo teta y eso va a ser igual a ¿quién? A 99. ¿Qué hago luego? Menos 49. 47. Muy bien, menos 47 grados. No olvidarnos, ¿no? Mencionar grados. Ese pequeño círculo que ustedes están observando en los números se lee, pues, en matemáticas se refiere grados. ¿Y cuánto será 99 menos 47? ¿Cuánto es? 52. 52. 50. 52 grados. Muy bien, 52. Porque yo sumo, ¿ves? 7 más 2, 9. 4 más 5, 9. Sale 99. Y como nos está pidiendo calcular el ángulo teta, entonces esto de acá es la respuesta. Eso sería la respuesta correcta. En este segundo ejercicio, diré acá ya en este caso cuarto ejercicio, estar atentos. Nos pide determinar X y nos va mostrando ahí, ¿no? En este caso, si bien recuerdan, es muy similar a la propiedad de ¿qué? Del pantalón. El pantalón. La propiedad del pantalón. Pero ahí estamos teniendo, hay dos, ¿no? Que son dos. Uno pequeño y el otro grande. Quizás algunos, ¿no? Podrán visualizar, pero igual les voy a ir indicando acá. Acá, mira, tenemos este pequeñito de que estoy ahí resaltándoles.
Eso de ahí tiene la forma del pantalón, que es uno pequeño. Y también el otro, ¿dónde está de acá? Esa de ahí también es otra, ¿no? El pantalón. Entonces, ustedes lo pueden ir sacando, ¿no? Por partes. ¿Para qué? Para que puedan formar su ecuación. Ese no es el conjuro. Pero si ustedes ya lo dominan, no es necesario quizás que lo van a ir sacando, ¿no? Por partes. Simplemente pueden ir planteando su ecuación. Eso es lo que pueden ir realizando. En este caso, vamos a ir desarrollando. Pero antes de ello voy a hacerles recordar que la propiedad del pantalón, o sea, tiene que tener esa forma y recordarnos en qué posición están esos ángulos internos. Y también el ángulo externo, ¿no? La propiedad nos dice que ese ángulo externo, que en este caso es X, va a ser igual a ¿quién? A alfa más beta más teta. Eso es lo que nos indica la propiedad del pantalón. En nuestro esquema, estamos teniendo, ¿no? El pequeñito, ¿qué sucede? Estamos teniendo todos los valores de los ángulos, ¿no? Tanto internos y externos. Pero, ¿qué sucede de lo que es la figura al grande, ¿no? Esta de acá. ¿No? Esto de acá, tenemos acá cuánto vale, también sabemos, igual acá, sabemos cuánto vale, y acá nos falta saber cuánto vale ese ángulo interno. ¿Y cómo van a ir obteniendo? Recordarse esto, pues. Que la mitad de una semicircunferencia, ¿cuánto vale? 180 grados. Eso de ahí les va a servir ¿para qué? Para que puedan encontrar cuánto vale ese ángulo. O sea, todo ello, ¿no? Si no alcanza, ustedes lo pueden prolongar. ¿Por qué? No están modificando la figura. Simplemente que uno de los ángulos, ¿no? Están prolongando. Entonces, todo eso de ahí vale, ¿cuánto? 180 grados. Si ya tienen que vale 100, ¿cuánto va a valer ese ángulo? ¿Cuánto va a valer ese ángulo? No olvidarnos que ese ángulo va a valer 80 grados, porque 80 más 100 sale 180 grados. Una vez que ya lo tenemos, vamos a ir ya formando nuestro esquema. Esto de acá, que estoy resaltando, lo voy a sacar para formar una primera ecuación, que lo estoy mostrándoles ahí, es esta de acá, pues. ¿No? Esa de acá acabo de resaltar, es esta de acá, ¿no? Que tenemos ahí, que el ángulo externo es 120 y el ángulo interno tenemos A, X y B. Entonces vamos a formar nuestra ecuación, que A más B más X va a ser igual a 120 grados, y esa es nuestra primera ecuación. Luego, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El otro. Está de acá. ¿No? Lo que estoy resaltando, hasta incluso nuevamente se va a repetir ese ángulo externo que es 120. Tienen ahí. ¿No? Y ese es lo que estoy mostrándoles. Que acá vale 80 grados y abajo pues 120, ¿no? ¿Qué nos falta acá completar? Los ángulos internos, ¿no? O sea, dos ángulos todavía. Tenemos A más A, que sería 2A. El otro tenemos B más B, y ahí sería 2B. Ahora sí, recién vamos a formar nuestra ecuación. Vamos a sumar 2A más 2B más 80 es igual a 120 grados. Acá yo no lo voy a decir que es mi segunda ecuación. ¿Por qué? Puedo continuar con el desarrollo. Esto es el valor de 80 que tenemos, va a ir a restar ¿a cuánto? A 120 grados. Entonces, vamos a llevar al otro lado, que sería así, 2A más 2B es igual a 120 grados menos 80. ¿Y cuánto es 120 grados menos 80? Nos sale 40. O sea, 2A más 2B es igual a 40 grados. Cada uno de ellos nosotros podemos dividirlo entre dos. ¿No? El 2A, el 2B y el número 40 lo puedo dividir entre dos. Entonces voy a dividir 2A entre 2, vale A. 2B entre 2 sale B. Ahora 40 entre 2 sale 20.
Acá recién voy a decir que es mi segunda ecuación. Que A más B, dice, es igual a 20. ¿Qué hacen luego? La ecuación 2 van a reemplazar en la ecuación 1. ¿Y cuál es la ecuación 1? Pues la ecuación 1 es A más B más X es igual a 120. Y bien sabemos en la segunda ecuación que A más B, ¿cuánto vale? Vale 20. Por eso estoy considerando acá que A más B es 20. Entonces vamos a reemplazar que A más B como vale 20, luego baja el X igual a 120. Ya tengo la variable o ya apareció la variable que me piden calcular. Y eso es lo que vamos a realizar, ¿no? ¿Qué hacemos? El número 20 que acá está sumando va a ir al otro lado a restar, que sería X es igual a 120 grados menos 20. ¿Y cuánto es 120 menos 20? Eso sale 100. X es igual a 100 grados. Eso sería la respuesta. Acá no interesa de cuánto vale el valor de A, ni tampoco cuánto vale el valor de B. ¿Por qué no interesa? Porque a nosotros no nos está pidiendo calcular cuánto vale A y cuánto vale B. Simplemente nos va preguntando para el valor de X. Entonces, para ello nos ha servido esta segunda ecuación para poder reemplazar de cuánto vale A más B. Esa es la forma, ¿no?, que se va a desarrollar para poder encontrar la solución. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Parece que no ninguna. Todo está bien, Miss. Muy bien, yo les dije, no les mencioné, si tienen dudas, pregunten, ¿no? Hasta incluso pueden ir interrumpiendo en la clase. Tenemos ahí, el ejercicio 5 nos dice calcular teta. Y estamos teniendo nuestro gráfico. Acá para la resolución hay una propiedad que hemos ido indicando. Disculpe, disculpe, voy a poner para terminar de desarrollar el último que ha puesto, el último ejercicio, porfa. Ya lo voy a retroceder. Ya, bien, ahí está. Ya un ratito, por Estoy favor. mostrando. Ajá. Por eso hay que indicar, ¿no? Si en caso tienen dudas, como vuelvo a repetir, pueden ir indicando. Quizás no hay algunos pues que están anotando, también igual, de todos modos pueden ir interrumpiendo. Del ejercicio, ¿no?, que se les había mostrado hace un momento, ¿no?, hay una propiedad que nos va mencionando, pero quizás esa propiedad ustedes no se recuerdan, ¿no? Lo más común, usual que se desarrolla en un triángulo, pueden utilizar, ¿no?, la suma de los ángulos internos. No olvidarnos que la suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados. Eso también pueden ir aplicando en el quinto ejercicio, ¿no?, donde les estaba mostrando. No sé si habrá logrado ya anotar. Ya terminó. Ya, mi gracias. Muy bien. Ahora sí voy a pasar con el último ejercicio, antes que nos gane el tiempo, ¿no?, para ir desarrollando. Les decía, quizás ustedes no se recuerdan, ¿no?, de esa propiedad. Pueden utilizar que la suma de los ángulos internos vale pues 180 grados. Y para ello tenemos que saber pues cuánto vale este ángulo interno, ¿no? Entonces, en primer lugar lo voy a hacer por la propiedad que se ha ido mencionando, ¿no?, en la parte teórica. Si bien o comparan, es el mismo esquema, ¿no? Es el mismo gráfico. ¿Qué nos dice la propiedad? Que ese ángulo exterior, ¿no?, se va a igualar ¿con quién? Con la suma de los ángulos internos, o sea, alfa más t. Y según la figura que nos piden, vamos a tener que hallar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. Un momentito. Como no está escrito, vamos a ir anotando.
Acá lo que vamos a hacer es sumar ¿quiénes? Esos dos ángulos, ¿no? Que sería 62 más 20. No olvidarnos de colocar, pues, grados. Y ese es igual a ¿quién? Al ángulo teta. Ese es según la propiedad, ¿no? ¿Y cuánto es 62 más 20? 82. Muy bien. Dos, profe. Muy bien, 82. Ese es con la propiedad que ustedes, ¿no? Si se recordaran. Pero ¿qué pasaría si no se acuerdan esta propiedad? O sea, me refiero a esta propiedad que estoy mostrándoles. Pero ustedes quizás se recuerdan, ¿no? De la propiedad que la suma de los ángulos internos, o sea, que sumamos a alfa más acá al beta, ¿no? Acá el ángulo teta, eso de ahí sumando esos ángulos, ¿cuánto vale? 180 grados. Quizás eso ustedes se acuerdan, también lo pueden desarrollar aplicando esa propiedad. Eso es igual a ¿cuánto? 180 grados. Entonces, para poder desarrollar, ¿no? O utilizar esa propiedad, nos falta saber cuánto vale ese ángulo. Como bien sabemos que todo este ángulo, ¿cuánto vale? 180 grados. Entonces, ese ángulo interno sería 180 grados, ¿no? Lo vamos a restar menos el ángulo teta. Entonces, les queda simplemente reemplazar, ¿no? Como el otro método, se reemplaza, o sea, vamos a sumar 62 más 20 grados y sumamos más 180 grados menos el ángulo teta, ¿no? Que esto es igual a ¿cuánto? 180 grados, porque sumando esos tres ángulos internos vale 180 grados. Estos dos sumados, 62 más 20, sale 82 grados. Y esto va a ser igual así. Este 180 va a bajar. Y el 180 que está antes del igual va a venir a este lado a restar. Que sería así, menos 180. Y acá tenemos menos teta, acá va a venir más teta. 82 va a bajar. Y esto es igual. 180 menos 180 sale 0. Y 0 más teta, acá es teta. Comparamos ellos dos. Nos está saliendo la misma respuesta. Por cualquiera de ellos, ¿no? Ustedes desarrollan, quizás recordando la propiedad que se ha aprendido, o quizás por la fórmula general de la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180 grados, y también sale la misma respuesta. Bueno, jóvenes, ustedes tienen que ir recordando, pues, ¿no? Todas las propiedades, o la parte teórica que se ha ido aprendiendo referido a triángulos. Bueno, eso sería todo con respecto, ¿no? A las clases del día de hoy. Si en caso va quedando alguna duda, pueden ir escribiendo, ¿no? A mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes van a ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, profesora. Hasta luego con Profesora. Hasta luego. Buenas tardes, profesora. Hasta la próxima. Gracias. Ya, hasta luego con todos.